gobierno de las Fuerzas Armadas se fijó dos prioridades: combatir el terrorismo y acabar con la corrupción. El terrorismo quebrado en su accionar se bate en retirada. Sus principales dirigentes huyen cobardemente a países de Europa Occidental, mientras ordenan a sus pocos secuaces en Argentina que se suiciden con una ampolla de cianuro si caen en poder de las fuerzas legales. Las fuerzas legales, con el fervoroso apoyo del pueblo todo, derrotan al enemigo en todos los frentes y se llega en junio de 1978 a la más explosiva manifestación popular que recuerda la historia argentina: la conquista del Campeonato Mundial de Fútbol disputado en Buenos Aires, que hizo que la población se volcara en las calles con un solo grito de victoria: Argentina, y una sola bandera, la azul y blanca. Algunos la llamaron la fiesta de todos, una fiesta que la pagó usted, la pagué yo, la seguimos pagando seguramente porque forma parte de la deuda externa, más o menos 500 millones de dólares. Es interesante decir que 4 años después, usted sabe que el dólar se devalúa año a año, España, construyendo el doble de estadios, gastó la mitad de dinero. Esto para aquellos que dicen que los militares mataban pero no robaban. Bueno, ambas cosas son compatibles, acuérdese también de Pinochet, que decían lo mismo. Esta fiesta de todos, que fue ciertamente la fiesta de algunos, aunque mucha gente festejó, tenía como objetivo central, de alguna manera, alinear a la población con el proyecto político de la dictadura, y en esa cuestión no se tuvieron demasiadas cuestiones éticas, y según algunos, un tema muy discutible y razonablemente discutible, como vamos a ver, es el tema del partido con Perú, aquel famoso 6-0, una especie de set de tenis, donde Argentina tenía que hacer 4 goles o más, y terminó haciendo 6. Para algunos un tema polémico, para otros un tema eminentemente futbolístico. Trabajaba en el informativo de Continental, había entrado en diciembre del 77, ¿no? Y entonces de pronto entraba un jefe, no importan los nombres, ¿no? Y decía: oh, qué operativo que hubo hoy ahí cerca de la ESMA, parece que el negro se fue con una conocida, el negro era Macera, sí, una conocida vedette de la época. Y yo escuchaba todo eso, ¿no? Y hablaban de la ESMA. Y bueno, la ESMA y el Monumental, y los 300 metros o poco más que separaban a los goles de Kempe de las torturas en las vaginas de las embarazadas. Yo viví eso muy de cerca, ¿entendés? Los militares, digamos, primero se encontraron con el Mundial porque la FIFA ya había designado sede a la Argentina previo al golpe del 76. En la primera reunión que realiza la Junta, según me contaron fuentes en aquel momento, es Macera el que le plantea a Videla que Argentina debe reconfirmarse como sede del Mundial. Es más, le dice en ese momento: sí, solo va a costar 70 millones de dólares. Terminó costando 700 millones. Digo Macera porque Macera creo que era el que tenía más ambición política en los miembros de la Junta, y veía a la pelota de fútbol como una herramienta muy útil para autoadjudicarse legitimidad popular, ¿no? Mostrarle al mundo que efectivamente somos derechos y humanos, ¿no? El mundo dice esto de nosotros, bueno, vamos a mostrar un pueblo feliz con el Mundial. Entonces el Mundial fue eso, creo, la vidriera que tuvo la dictadura para intentar legitimarse en el exterior, como un pueblo que supuestamente, porque gritaba un gol de Kempes, los apoyaba entonces a ellos, ¿no? Esto es la razón que ellos hacían. Inclusive los analistas políticos de aquel momento dicen que la dictadura tuvo su mejor momento, su momento más importante durante el Mundial, de supuesto consenso popular. Pero creo también que los militares se dieron cuenta que el Mundial no bastaba con organizarlo, porque al organizarse el Mundial la gente sale a la calle. Y cuando la gente está en la calle, eso ya es más difícil de conseguir. Recordemos, porque claro, muchos pibes por ahí pero la gente no podía salir a la calle. Era dictadura y no había multitudes en las calles en dictadura. Bueno, durante el Mundial sí comenzó a haber multitudes en las calles. Es decir, entre comillas, el monstruo estaba en las calles. Bueno, ¿y después qué haces con el monstruo? Es decir, si no ganaban el Mundial, los militares podían tener problemas. Entonces me parece que primero una cosa era organizar el Mundial y otra, ganarlo. Se podría decir que la gente sabía todo, y que en todo caso no conocía mucho en términos de la crueldad. Los detalles, digamos.
claro, el nivel de reproducción nazi de lo que ocurría, ¿no? El comentario habitual era, y anoche viste que hubo se llevaron aquel, y eso no era el terror. Yo lo viví, era un pibe de barrio, era la complicidad, y bueno, estaba todo muy insuflado por el desastre de los últimos meses del gobierno peronista, claro. El desgobierno de Isabel. Cabe recordar que a 9 meses del derrocamiento de Isabel iba a haber elecciones. Probablemente es cierto, si uno quiere ser conmiserativo, que no se conocían los lugares específicos de concentración, de tortura. Había, por cierto, el silencio de todos los medios de comunicación. Pero la gente sabía, la gente fue cómplice activa o pasiva. La gente. Sí. La gente es un término que implica una derrota cultural, ¿no? Sí, sí. La gente o la sociedad, digo, antes era el pueblo, uno hablaba de la gente. Pero no hay que perdonarnos. Hablamos en primera persona, ¿no? La sociedad argentina no tiene que perdonarse su actitud, ¿no? Ni la sociedad argentina. Cuando hablo de la sociedad argentina estoy hablando de lo que se llama precisamente la gente del común, del papel de los medios, del papel de la iglesia, del papel de los empresarios, de todos los factores constitutivos del poder. Las cosas están más claras, pero esta visión romántica de los comportamientos populares, no solo respecto del Mundial 78, yo nunca la he compartido. Los pueblos se equivocan, sí, claro. Se equivocó muy gravemente, ¿no? De todo lo que yo pude averiguar sobre el 6-0 en el Mundial a Perú, la verdad yo no me animo a afirmar que ese partido estuvo comprado. Hay indicios, pero los indicios no sirven seriamente a nuestro periodismo para indicar que ahí hubo una compra de partido. El equipo peruano venía muy mal, estaban peleados entre ellos, venía eliminado, anímicamente destrozado, y yo creo que la explicación de ese resultado hay que buscarla más por ahí, por la superioridad del equipo argentino, y no en todas estas teorías que se armaron después, que la verdad todas las pruebas conducen a caminos sin salida, ¿no? La teoría de que Argentina le pagó con trigo a Perú, lo cual el embarque de trigo existió, pero era producto de una donación previa que se había acordado entre las dos dictaduras, así que sospechar que antes del Mundial Argentina y Perú ya habían acordado un partido que no se sabía si se iba a jugar y el resultado, suena muy loco. El hecho más llamativo sobre ese 6-0 es la bomba que le ponen a Alemán, un funcionario civil de la dictadura que estaba en contra del Mundial por cuestiones económicas, ¿no? Él manejaba, junto con Martínez de O, manejaban la plata, el presupuesto del país, y ellos habían, sobre todo Alemán, había hecho una crítica diciendo que no se podía gastar tanta plata en construir estadios en un momento en que el país estaba en crisis. Y cuando juegan Argentina-Perú esa noche, cuando Argentina hace el cuarto gol, le meten una bomba de pequeño poder explosivo en una de las ventanas de la casa de Alemán. Y ese hecho puede llamar la atención, ¿no? Era como que estaba preparado, que sabían que iba... Pero son cosas que hay que atarlas con mucho alambre para llegar a la conclusión de que el 6-0 estaba arreglado. Y la prueba del soborno hasta ahora no se pudo conseguir. Yo he escrito y siempre digo que ese partido va a ser el más largo en la historia del fútbol mundial, porque se va a seguir jugando todos los años, todo el mundo va a preguntar, va a contar anécdotas, va a decir que hubo pelotas en el palo de Perú, va a cuestionar goles en offside de Argentina, va a decir que los jugadores peruanos estaban vendidos. Yo recuerdo la mañana siguiente del 6-0 haber hablado con gente, ni hablemos ya de carácter de progre, claro, gente del palo, nada, gente futbolera, gente del común. Vos le decías, ¿vos creés lo que pasó anoche? Ah, tomátela, dejame joder. Ese era el argentino medio. Ese era el futbolero argentino medio. Yo trabajaba a la par en Radio Continental, en Radio Rivadavia, en la frecuencia modulada de Radio Rivadavia. En la frecuencia modulada de Radio Rivadavia ejercía un trabajo meramente como locutor, ¿no? Informativista, flashero, y compartía trabajo con
algunos columnistas de Clarín, ¿no? Gente muy apreciable, que bueno, hacía lo que podía. Y contaba uno de ellos que al cabo de ganar Brasil por 3-0 en Mendoza, lo cual obligaba a que Argentina la noche en Rosario le hiciese 4 goles a Perú, claro, por lo menos, apareció un connotado servicio que trabajaba en Clarín, en la redacción, esa tarde, al cabo del partido que había ganado Brasil y que obligaba a la goleada de Argentina, diciendo: muchachos, no se preocupen, vengo del comando, ganamos 6-0. Vos viste que la historia no es aquello que se ha vivido, sino, esto es muy García Márquezco, así empiezan sus memorias, aquello que uno reconstruye de lo que vivió. Yo no sé si quien contó esto no habrá trabajado el marcador, seguro, acertar el 6-0, claro, yo qué sé, muy preciso. Entraba el cabezazo del peruano en el palo y eran 6. Sí, pero más de 4 seguro. Pero que más de 4 estaba arreglado, claro, no te quepa ninguno. Claro, seguro. No sabemos si el primer set... claro, sí. Y si había que hacer 8, quedate tranquilo que también estaba arreglado, ¿no? Esa es una mancha... Para los tipos que somos, más allá de cualquier análisis sociológico, de aspecto político, esa es una mancha para los tipos que somos futboleros, ese mundial. A mí me cuesta mucho decir Argentina ganó 2 campeonatos del mundo, porque para mí uno es trucho. Más allá de que era un muy buen equipo, esto también quiero decirlo como futbolero. Digo, era un buen equipo. Era un buen equipo. Sí. Hay alguna cosa que dice Menotti, algunos jugadores, que efectivamente la distancia que había entre aquel equipo argentino y el equipo peruano eran 6 goles u 8. Pero había que demostrarlo realmente en todo caso y no con un partido trucho, ¿no? Creo que el Mundial los militares en un momento percibieron que había que ganarlo, sí o sí, que cuando siempre se habla de las sospechas de aquel partido contra Perú, el 6-0 en Rosario, y creo que los militares habrán jugado un rol importante allí para tener garantías ellos de que ese 6-0 iba a ser posible. Este viejo adversario despide a un amigo. No tiene entidad.